Valeria, una azafata experimentada, vivía para los cielos, disfrutando cada momento en el que se encontraba entre las nubes. Sin embargo, su vida en tierra firme era muy diferente. Aterrizó en Buenos Aires tras un largo vuelo internacional, sintiendo una mezcla de cansancio y curiosidad. Esa noche, en lugar de descansar, decidió explorar la vida nocturna de la ciudad. Fue así como terminó en el corazón del tango, una casa de shows conocida por su ambiente vibrante y su apasionada interpretación del tango. Mientras el aire se llenaba con las notas melancólicas del bandoneón, Valeria se encontró fascinada por el ambiente del lugar. Se acercó al escenario, donde un guitarrista tocaba con tal intensidad que parecía que cada nota hablaba directamente a su alma. Joaquín, el guitarrista, era un hombre de mirada profunda y misteriosa, que no pudo evitar notar a la hermosa mujer observándolo desde la audiencia. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y en ese instante, ambos sintieron una conexión inexplicable. Después de la actuación, Valeria decidió quedarse un poco más en el lugar. Mientras se dirigía a la barra para pedir un trago, Joaquín se acercó a ella. «No pude evitar notarte entre la multitud», dijo con una sonrisa. Valeria, sorprendida por la audacia del hombre, sintió un extraño hormigueo en su interior. «El tango parece hablarte», añadió él, con una voz que era tan melodiosa como la música que acababa de tocar. Intrigada por la presencia de Joaquín, Valeria comenzó a conversar con él. Descubrieron que compartían una pasión por la música y las historias que se tejían en las noches de Buenos Aires. Sin embargo, había algo en Joaquín que la desconcertaba. Cada vez que la conversación se tornaba personal, él cambiaba de tema o esquivaba la pregunta. A pesar de esto, la atracción entre ellos era innegable, y Valeria decidió seguir adelante, aunque con cierta cautela. Los días siguientes, Valeria no podía dejar de pensar en Joaquín. Su trabajo como azafata la mantenía ocupada, pero en cada descanso, sus pensamientos volvían a aquella noche en el corazón del tango. Había algo en la mirada de Joaquín, algo que sugería un pasado complicado, un secreto que él no estaba dispuesto a compartir. A pesar de sus dudas, Valeria decidió volver a la casa de shows el siguiente fin de semana, con la esperanza de encontrarse nuevamente con él. Cuando Valeria entró en el corazón del tango esa noche, el ambiente estaba cargado de energía. Los músicos estaban afinando sus instrumentos y los bailarines se preparaban para tomar el escenario. Valeria se sentó en una mesa cercana al escenario, su corazón latiendo con anticipación. No pasó mucho tiempo antes de que Joaquín apareciera, sus ojos buscándola en la multitud. Cuando finalmente la vio, una sonrisa se dibujó en su rostro, y Valeria sintió que su propio corazón se aceleraba. Después de su actuación, Joaquín se acercó a la mesa de Valeria. «Me alegra verte de nuevo», dijo mientras se sentaba frente a ella. La conversación fluyó fácilmente, pero Valeria no podía ignorar la sensación de que Joaquín estaba ocultando algo. En un intento por conocerlo mejor, le preguntó sobre su vida fuera de la música. Joaquín esquivó la pregunta, desviando la conversación hacia temas más ligeros. Esta vez, Valeria no lo dejó pasar. «Joaquín, hay algo que no me estás diciendo», dijo con suavidad pero con firmeza. Joaquín la miró por un momento, sus ojos oscuros llenos de conflicto. Finalmente, suspiró y dijo: «No es fácil de explicar. Hay cosas en mi pasado que preferiría dejar atrás». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La curiosidad la consumía, pero decidió no presionarlo. «Entiendo», respondió, aunque en su interior sabía que no se detendría hasta descubrir la verdad. Durante los días siguientes, Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de Joaquín. Había algo en su tono, una mezcla de tristeza y resignación, que la inquietaba profundamente. En sus vuelos, entre las nubes y el cielo azul, su mente vagaba hacia aquel hombre misterioso. Decidió que debía saber más, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades incómodas. La próxima vez que estuviera en Buenos Aires, no dejaría que Joaquín se escapara tan fácilmente. De regreso en el corazón del tango, Valeria se encontró nuevamente con Joaquín. La química entre ellos era innegable, y esta vez, la atracción parecía ser aún más fuerte. Valeria decidió disfrutar de la noche, dejándose llevar por la música y el ambiente mágico del lugar. Sin embargo, cuando la música cesó y las luces se atenuaron, el peso de las preguntas no formuladas volvió a surgir. Valeria se volvió hacia Joaquín, decidida a obtener respuestas. «Joaquín, no puedo seguir viéndote sin saber qué es lo que estás ocultando», dijo Valeria, su voz temblando ligeramente. Joaquín la miró fijamente, y después de un largo silencio, decidió abrirse un poco más. «Valeria, mi vida no siempre ha sido la de un músico», comenzó. «Hubo un tiempo en que estuve involucrado en cosas de las que no estoy orgulloso,
cosas que no puedo deshacer. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, intentando mantener la calma. Joaquín vaciló, pero finalmente continuó. Antes de dedicarme a la música, estuve vinculado a un grupo que operaba en la clandestinidad. Eran tiempos oscuros, y cometí errores que han dejado cicatrices profundas. Ahora intento redimirme a través de la música, pero esos fantasmas aún me persiguen. Valeria sintió un nudo en la garganta. Quería saber más, pero también temía lo que podría descubrir. Sin embargo, algo dentro de ella la instaba a seguir adelante, a descubrir toda la verdad. Después de la confesión de Joaquín, Valeria se sintió atrapada entre la atracción que sentía por él y el miedo a lo desconocido. Decidió tomarse un tiempo para pensar, pero las preguntas sin respuesta no la dejaban en paz. Finalmente, decidió investigar por su cuenta. Durante su siguiente estancia en Buenos Aires, Valeria visitó una biblioteca y comenzó a buscar información sobre grupos clandestinos que operaban en la ciudad en años anteriores. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Encontró artículos de periódicos antiguos que mencionaban a un grupo involucrado en actividades ilegales, un grupo que parecía estar relacionado con el tipo de cosas que Joaquín había mencionado. Entre los nombres mencionados, uno en particular captó su atención: Joaquín Gutiérrez, un joven que había desaparecido misteriosamente años atrás, poco antes de que el grupo fuera desmantelado. Valeria sintió un escalofrío. ¿Podría ser este Joaquín el mismo que ella conocía? Esa noche, Valeria volvió a El Corazón del Tango, decidida a confrontar a Joaquín con lo que había descubierto. Cuando lo vio, su corazón se aceleró, pero esta vez no era solo por la atracción que sentía por él. Se acercó a él con determinación y le mostró los artículos que había encontrado. Joaquín, necesito saber la verdad. ¿Eres tú este hombre del que hablan los periódicos?, preguntó con voz firme. Joaquín miró los artículos y su rostro palideció. Valeria supo en ese momento que sus sospechas eran ciertas. Joaquín suspiró profundamente y asintió con la cabeza. Sí, soy yo. Fui parte de ese grupo, pero cuando las cosas se salieron de control, supe que debía escapar. Fingí mi muerte y desaparecí, intentando comenzar de nuevo. Pero el pasado siempre vuelve, Valeria. Ahora que lo sabes, estás en peligro también. Valeria sintió una mezcla de miedo y compasión. Quería ayudar a Joaquín, pero sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Durante los días siguientes, Valeria no podía dejar de pensar en las palabras de Joaquín. Había algo en su tono, una mezcla de tristeza y resignación, que la inquietaba profundamente. En sus vuelos, entre las nubes y el cielo azul, su mente vagaba hacia aquel hombre misterioso. Decidió que debía saber más, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades incómodas. La próxima vez que estuviera en Buenos Aires, no dejaría que Joaquín se escapara tan fácilmente. De regreso en El Corazón del Tango, Valeria se encontró nuevamente con Joaquín. La química entre ellos era innegable, y esta vez, la atracción parecía ser aún más fuerte. Valeria decidió disfrutar de la noche, dejándose llevar por la música y el ambiente mágico del lugar. Sin embargo, cuando la música cesó y las luces se atenuaron, el peso de las preguntas no formuladas volvió a surgir. Valeria se volvió hacia Joaquín, decidida a obtener respuestas. Joaquín, no puedo seguir viéndote sin saber qué es lo que estás ocultando, dijo Valeria, su voz temblando ligeramente. Joaquín la miró fijamente, y después de un largo silencio, decidió abrirse un poco más. Valeria, mi vida no siempre ha sido la de un músico, comenzó. Hubo un tiempo en que estuve involucrado en cosas de las que no estoy orgulloso, cosas que no puedo deshacer. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, intentando mantener la calma. Joaquín vaciló, pero finalmente continuó. Antes de dedicarme a la música, estuve vinculado a un grupo que operaba en la clandestinidad. Eran tiempos oscuros, y cometí errores que han dejado cicatrices profundas. Ahora intento redimirme a través de la música, pero esos fantasmas aún me persiguen. Valeria sintió un nudo en la garganta. Quería saber más, pero también temía lo que podría descubrir. Sin embargo, algo dentro de ella la instaba a seguir adelante, a descubrir toda la verdad. Después de la confesión de Joaquín, Valeria se sintió atrapada entre la atracción que sentía por él y el miedo a lo desconocido. Decidió tomarse un tiempo para pensar, pero las preguntas sin respuesta no la dejaban en paz. Finalmente, decidió investigar por su cuenta. Durante su siguiente estancia en Buenos Aires, Valeria visitó una biblioteca y comenzó a buscar información sobre grupos clandestinos que operaban en la ciudad en años anteriores. Lo que descubrió la dejó sin aliento.
Encontró artículos de periódicos antiguos que mencionaban a un grupo involucrado en actividades ilegales, un grupo que parecía estar relacionado con el tipo de cosas que Joaquín había mencionado. Entre los nombres mencionados, uno en particular captó su atención: Joaquín Gutiérrez, un joven que había desaparecido misteriosamente años atrás, poco antes de que el grupo fuera desmantelado. Valeria sintió un escalofrío. ¿Podría ser este Joaquín el mismo que ella conocía? Esa noche, Valeria volvió a El Corazón del Tango, decidida a confrontar a Joaquín con lo que había descubierto. Cuando lo vio, su corazón se aceleró, pero esta vez no era solo por la atracción que sentía por él. Se acercó a él con determinación y le mostró los artículos que había encontrado. «Joaquín, necesito saber la verdad. ¿Eres tú este hombre del que hablan los periódicos?», preguntó con voz firme. Joaquín miró los artículos y su rostro palideció. Valeria supo en ese momento que sus sospechas eran ciertas. Joaquín suspiró profundamente y asintió con la cabeza. «Sí, soy yo. Fui parte de ese grupo, pero cuando las cosas se salieron de control, supe que debía escapar. Fingí mi muerte y desaparecí, intentando comenzar de nuevo. Pero el pasado siempre vuelve, Valeria. Ahora que lo sabes, estás en peligro también». Valeria sintió una mezcla de miedo y compasión. Quería ayudar a Joaquín, pero sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Con la verdad ahora al descubierto, Valeria se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma. Sabía que estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que podía manejar, pero al mismo tiempo, sentía que no podía abandonar a Joaquín. Decidió quedarse en Buenos Aires un tiempo más, para averiguar si había alguna forma de protegerse a ambos de las amenazas que se avecinaban. Durante los días siguientes, Valeria y Joaquín pasaron cada vez más tiempo juntos, intentando encontrar una solución. Joaquín le confesó que había personas que aún lo buscaban, personas que no le perdonarían haber traicionado al grupo. Valeria sintió que el peso de la situación se hacía cada vez más insoportable, pero no podía dar marcha atrás. Decidió utilizar sus habilidades como azafata para planear una escapada, una forma de desaparecer y empezar de nuevo, esta vez juntos. Sin embargo, sabía que esto no sería fácil, ya que las personas que buscaban a Joaquín eran poderosas y no se detendrían ante nada. Mientras planeaban su escape, Valeria comenzó a notar que alguien lo seguía. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero luego se dio cuenta de que estaban siendo vigilados. Le contó a Joaquín, y él confirmó sus peores temores: habían sido descubiertos. Valeria sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, pero sabía que no podían rendirse. «Tenemos que salir de aquí, y rápido», dijo Joaquín, su voz llena de urgencia. Valeria asintió, sabiendo que su tiempo se estaba acabando. Decidieron hacer un último intento de escapar, pero sabían que la posibilidad de éxito era mínima. Valeria sentía un nudo en el estómago mientras empaquetaba sus cosas, sabiendo que cada minuto contaba. Joaquín estaba en la puerta, vigilando cada movimiento sospechoso. Finalmente, cuando todo estaba listo, se dirigieron al aeropuerto, esperando que su plan funcionara. Pero mientras se acercaban a la puerta de embarque, Valeria sintió una mano en su hombro. Se dio la vuelta lentamente, temiendo lo peor. Valeria y Joaquín se encontraron cara a cara con un hombre de aspecto amenazante. La tensión en el aire era palpable. El desconocido, con una mirada fría y calculadora, les preguntó de manera directa sobre sus intenciones. Joaquín se adelantó, tratando de mantener la calma. «No estamos haciendo nada ilegal», dijo con firmeza, mientras Valeria sentía que su corazón latía a 1000 por hora. El hombre no parecía convencido, y su mirada se volvió aún más amenazante. «No hay tiempo para explicaciones», pensó Valeria, agarrando el brazo de Joaquín. «Vamos». Corrieron hacia la puerta de embarque, pero al llegar, descubrieron que la situación era aún más complicada. La puerta estaba cerrada, y los agentes de seguridad estaban realizando controles más exhaustivos de lo habitual. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero sabía que debían actuar con rapidez. Joaquín, con su conocimiento de los aeropuertos, sugirió una ruta alternativa. A pesar de las dificultades, Valeria confió en él, siguiendo sus pasos a través de pasillos y escaleras de servicio. Finalmente, llegaron a una puerta de emergencia que, sorprendentemente, estaba abierta. La sensación de alivio fue breve, ya que escucharon el sonido de pasos apresurados detrás de ellos. «¡Corre!», gritó Joaquín. Valeria sintió que sus piernas se movían por sí solas mientras corrían hacia la pista de aterrizaje. La adrenalina les daba fuerzas, pero sabían que el tiempo se estaba agotando. Justo cuando estaban a punto de subir a una pequeña aeronave privada, escucharon una voz familiar que les llamaba desde la distancia. Valeria se volvió para ver quién era,
pero la visión estaba nublada por el miedo y la urgencia. La voz que llamaba a Valeria y Joaquín resultó ser la de un viejo amigo de Joaquín, Alejandro, un piloto que había trabajado con él en el pasado. Alejandro, al parecer, había sido alertado de su situación por una red de contactos y decidió intervenir para ayudarles. «¡Suban rápido!», exclamó Alejandro, abriendo la puerta de la aeronave. Valeria y Joaquín subieron apresuradamente, sin perder tiempo en explicaciones. Alejandro despegó sin demora, mientras el aeropuerto quedaba atrás y la tensión comenzaba a disiparse. Una vez en el aire, Alejandro les ofreció un refugio en una finca que tenía en las afueras de Buenos Aires. Valeria, aún en shock por los acontecimientos, trató de recomponerse mientras Joaquín agradecía a su amigo por la ayuda. La conversación en la aeronave fue breve, con Joaquín y Alejandro poniéndose al día sobre los últimos acontecimientos. Valeria, aunque agradecida, sentía una mezcla de emoción y desconfianza. ¿Quién más estaba involucrado en esta trama y qué otros secretos escondía Joaquín? Cuando aterrizaron en la finca, Valeria se dio cuenta de que el lugar era un refugio tranquilo, rodeado de naturaleza y lejos de las miradas indiscretas. Alejandro les ofreció alojamiento y les explicó que necesitaban tomar un tiempo para planificar su próximo movimiento. Joaquín, visiblemente agotado, parecía dispuesto a confiar en su amigo. Valeria, por su parte, seguía pensando en lo que vendría a continuación, sabiendo que su vida estaba irrevocablemente cambiada. Pasaron la noche en la finca, con la sensación de seguridad momentánea. Valeria y Joaquín se retiraron a una habitación separada para descansar, pero el sueño les eludió. Valeria estaba inmersa en sus pensamientos, preguntándose qué secretos aún podía estar escondiendo Joaquín y cuál sería su próximo paso. Joaquín, en silencio, observaba el cielo estrellado desde la ventana, consciente de que la tranquilidad era solo un respiro en una larga y peligrosa travesía. La mañana siguiente, Alejandro les preparó un desayuno mientras se preparaban para discutir su próximo plan. Valeria se unió a Joaquín en la mesa, tratando de dejar atrás la tensión de la noche anterior. Alejandro les explicó que su finca estaba bien protegida, pero que debían actuar con cautela, ya que no sabían si sus perseguidores podían rastrearlos hasta allí. Valeria sentía que era el momento de obtener respuestas completas de Joaquín sobre su pasado. Durante el desayuno, Valeria tomó el valor de preguntar directamente a Joaquín sobre el grupo del que había formado parte. «Necesito saber todo sobre lo que hiciste antes de desaparecer», dijo con determinación. Joaquín miró a Alejandro, quien asintió con una expresión seria, como si supiera que este momento era inevitable. «No puedo ocultártelo más», comenzó Joaquín. «El grupo en el que estuve involucrado estaba ligado a actividades de contrabando y lavado de dinero. Fue una época peligrosa, y mis decisiones me llevaron a involucrarme en cosas terribles». Valeria escuchó en silencio mientras Joaquín continuaba, revelando detalles sobre cómo el grupo operaba y cómo él, arrepentido, había decidido huir para salvar su vida y empezar de nuevo. «Me uní al grupo por necesidad, pero cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, traté de salir. Cuando las cosas se volvieron insostenibles, fingí mi muerte para escapar», explicó Joaquín. Valeria sintió una mezcla de compasión y tristeza, entendiendo el peso de la carga que Joaquín había llevado durante tanto tiempo. Alejandro, que había estado escuchando atentamente, intervino para ofrecer su perspectiva. «El pasado de Joaquín no define quién es ahora. Ha estado tratando de redimirse a través de la música, pero el peligro sigue acechando», dijo. Valeria asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó, sintiendo que la situación exigía una planificación cuidadosa y estratégica. Con la verdad ahora expuesta y una comprensión más clara del peligro que enfrentaban, Valeria, Joaquín y Alejandro comenzaron a trazar un plan para asegurar su seguridad y encontrar una solución a su situación. Alejandro sugirió que se escondieran en un lugar seguro mientras buscaban una forma de resolver el problema. «Necesitamos deshacernos de cualquier rastro que pueda llevar a nuestros enemigos hacia nosotros», explicó. «Tenemos que actuar rápido y con cautela». Valeria se ofreció a ayudar en la planificación, utilizando su experiencia como azafata para ofrecer ideas sobre cómo evadir la vigilancia. «Podemos utilizar técnicas de enmascaramiento y cambiar nuestros planes de viaje a menudo para evitar ser rastreados», sugirió. Joaquín estaba de acuerdo con la propuesta y comenzó a trabajar en los detalles logísticos. A pesar de la tensión, había una sensación de unidad en el grupo, cada uno contribuyendo con sus habilidades y conocimientos. Después de varias horas de planificación, decidieron que el primer paso sería crear una serie de falsos movimientos para despistar a sus perseguidores. Utilizarían diferentes identidades y rutas de escape para confundirlos. Alejandro se encargaría de proveer transporte y recursos,
mientras que Valeria y Joaquín se encargarían de la parte operativa. Aunque el plan era complejo, se sentía necesario para asegurar su supervivencia. La noche cayó sobre la finca, y el grupo se preparó para poner en marcha su plan al amanecer. Valeria no podía evitar sentirse nerviosa, pero estaba decidida a enfrentar los desafíos que se les presentaban. Con cada paso que daban hacia su escape, sabía que su vida había cambiado para siempre, pero también estaba determinada a enfrentar el futuro con coraje y determinación. El plan estaba en marcha, y su destino ahora estaba en sus propias manos. El amanecer llegó con un aire de anticipación y nerviosismo. Valeria, Joaquín y Alejandro se prepararon para la primera fase de su plan. Alejandro había organizado un transporte discreto que los llevaría a un lugar seguro fuera de la ciudad. Valeria, mientras tanto, había utilizado su habilidad para cambiar las reservas de vuelo y alojamiento bajo identidades falsas. Joaquín estaba concentrado en asegurarse de que no quedara ningún rastro que pudiera ser rastreado. El grupo partió de la finca al amanecer, evitando las rutas principales y eligiendo caminos secundarios para no llamar la atención. Valeria se sentía aliviada de estar en movimiento, pero también consciente de que cualquier error podría costarles caro. El viaje fue silencioso, con cada miembro del grupo sumido en sus pensamientos y en la vigilancia constante de su entorno. A medida que se acercaban a su destino, Valeria notó que la tensión aumentaba. Sabían que la primera fase del plan era crucial para mantener a salvo su rastro. Cuando llegaron al lugar seguro, una pequeña cabaña en una zona rural, Alejandro se encargó de hacer las últimas verificaciones para asegurar que no hubiera problemas. Valeria y Joaquín se instalaron en la cabaña, mientras Alejandro se preparaba para regresar a la ciudad y continuar con sus tareas. Con el primer paso completado, el grupo se permitió un breve momento de descanso. Sin embargo, Valeria no podía dejar de pensar en los próximos desafíos que enfrentaría. Sabía que su situación era precaria y que el peligro aún estaba presente. Mientras se sentaba en la cabaña, observando el paisaje tranquilo, se preguntaba cómo podrían lograr salir de este enredo sin perderse en el camino. A medida que pasaron los días, Valeria, Joaquín y Alejandro trabajaron incansablemente para mantener su plan en marcha. Alejandro regresó regularmente para proporcionar actualizaciones y recursos, mientras Valeria y Joaquín se mantenían ocultos en la cabaña, cambiando de ubicación cada pocos días para evitar ser rastreados. Valeria había tomado la iniciativa de investigar más sobre los posibles enemigos que podían estar tras ellos. Utilizando sus habilidades en investigación y conexión, comenzó a reunir información sobre el grupo que Joaquín había dejado atrás. Sus hallazgos indicaron que el grupo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar a Joaquín, lo que aumentaba la urgencia de su situación. Durante una de las visitas de Alejandro, Valeria decidió compartir sus descubrimientos. Tenemos que anticiparnos a sus movimientos. Ellos tienen recursos y conexiones, y no podemos permitirnos subestimarlos, advirtió. Joaquín, preocupado por la seguridad de Valeria, insistió en que debían mantener un perfil bajo y no llamar la atención. Sin embargo, Valeria estaba decidida a tomar medidas adicionales para protegerse. Una noche, mientras revisaban sus planes, un nuevo desafío surgió. Valeria recibió una llamada anónima en su teléfono móvil. La voz al otro lado de la línea era grave y directa. Sabemos dónde estás. No tienes mucho tiempo antes de que lleguemos a ti. Valeria se puso tensa y se giró hacia Joaquín y Alejandro, quienes también estaban alarmados. Tenemos que movernos inmediatamente, dijo Valeria, sintiendo que el tiempo se les estaba acabando. El grupo se preparó rápidamente para abandonar la cabaña, sabiendo que su tiempo allí había terminado. La incertidumbre y el miedo eran palpables mientras recogían sus pertenencias y se preparaban para la próxima fase de su escape. A pesar de la presión, Valeria se mantenía firme, consciente de que la supervivencia dependía de su habilidad para mantenerse un paso adelante de sus perseguidores. Con el riesgo de ser localizados cada vez más inminente, Valeria, Joaquín y Alejandro tuvieron que tomar decisiones cruciales sobre su próximo movimiento. Mientras se dirigían a un nuevo refugio, Valeria sentía la presión de encontrar una solución definitiva a su situación. La incertidumbre del futuro estaba pesando sobre ella, pero también había una determinación férrea de no rendirse. Después de una jornada agotadora, el grupo llegó a un pequeño hotel en un área remota. Alejandro había preparado una nueva identidad para ellos, asegurando que tuvieran una cobertura adecuada mientras decidían sus próximos pasos. Valeria, exhausta pero decidida, sabía que tenían que encontrar una manera de cerrar este capítulo de sus vidas. En una reunión nocturna, Valeria compartió sus pensamientos con Joaquín y Alejandro. Necesitamos una estrategia para enfrentar a quienes nos persiguen de una vez por todas. No podemos seguir huyendo para siempre, dijo con firmeza. Joaquín asintió,
comprendiendo la necesidad de una solución duradera. Podemos usar la información que Valeria ha reunido para armar un plan para exponer a nuestros enemigos y limpiar mi nombre de una vez por todas, sugirió. El grupo pasó la noche planificando un plan audaz. Valeria se encargó de diseñar una estrategia para hacer públicos los secretos del grupo de Joaquín, utilizando la información que había recopilado. Joaquín y Alejandro se encargaron de coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el plan sin poner en riesgo a nadie más. La esperanza y la determinación llenaron la habitación mientras trabajaban, sabiendo que el éxito de su plan podría significar el final de su huida. Cuando el sol salió, el grupo estaba listo para poner en marcha su plan. La tensión era palpable, pero también había una sensación de resolución. Sabían que su futuro dependía del éxito de su estrategia, y estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Con cada paso que daban, estaban un paso más cerca de cerrar este capítulo oscuro de sus vidas y recuperar su libertad. El plan estaba en marcha, y Valeria, Joaquín y Alejandro se prepararon para ejecutar cada parte meticulosamente. Valeria se encargó de las comunicaciones, asegurándose de que toda la información se hiciera pública a través de canales seguros y efectivos. Joaquín, mientras tanto, trabajó en exponer las actividades ilegales del grupo a través de pruebas y testimonios que habían recopilado. Alejandro proporcionó el apoyo logístico necesario para asegurar que todo se desarrollara sin contratiempos. La primera fase del plan consistió en lanzar una campaña de información que revelara los crímenes y las actividades ilegales del grupo. Valeria, con su habilidad para crear contenido convincente, preparó una serie de artículos y vídeos que se publicarían en diversos medios de comunicación y redes sociales. Los detalles sobre el grupo y sus operaciones fueron expuestos al público, generando una ola de atención y presión mediática. Mientras tanto, Joaquín estaba en contacto con las autoridades para proporcionarles pruebas concretas sobre las actividades del grupo. Su objetivo era asegurar que las autoridades tomaran medidas legales contra los responsables, lo que ayudaría a proteger su propia seguridad y a cerrar el capítulo oscuro de su pasado. Sin embargo, el grupo no estaba preparado para la reacción violenta que siguió. A medida que la campaña se volvía viral, comenzaron a recibir amenazas directas. Valeria, Joaquín y Alejandro se dieron cuenta de que estaban jugando un juego peligroso, y la seguridad se convirtió en una prioridad aún mayor. Alejandro se encargó de proporcionar seguridad adicional y buscar refugios temporales en caso de que la situación se volviera aún más crítica. Una noche, mientras estaban en un lugar seguro, recibieron una visita inesperada. Un antiguo miembro del grupo, aparentemente arrepentido, se presentó en su refugio. «He visto lo que está pasando y quiero ayudar», dijo con una expresión de desesperación. El hombre explicó que había sido testigo de muchos de los crímenes y que estaba dispuesto a proporcionar información adicional que podría ser clave para desmantelar el grupo. Aunque Valeria y Joaquín eran escépticos, decidieron escuchar su testimonio. El antiguo miembro del grupo reveló detalles cruciales sobre la estructura del grupo y sus operaciones, lo que permitió a Valeria y Joaquín ajustar su estrategia. Con esta nueva información, el plan se fortaleció, y el grupo pudo enfocarse en las áreas más vulnerables del grupo enemigo. Con la información obtenida y el plan refinado, Valeria, Joaquín y Alejandro estaban listos para dar el siguiente paso. La última fase de su estrategia implicaba una serie de operaciones coordinadas para desmantelar las operaciones del grupo y asegurar que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Sabían que esta fase sería la más arriesgada, pero también la más crucial para cerrar su capítulo de huida y comenzar una nueva vida. Alejandro organizó una serie de redadas simultáneas en diferentes ubicaciones asociadas con el grupo. Valeria y Joaquín se encargaron de supervisar el flujo de información y coordinar las acciones con las autoridades. La operación se llevó a cabo con precisión, y las fuerzas del orden lograron capturar a varios miembros clave del grupo. Mientras las redadas se desarrollaban, Valeria y Joaquín tuvieron que enfrentar sus propios temores y dudas. La tensión era alta, y cada momento contaba. Pero el resultado final fue una victoria parcial. El grupo había sido desmantelado y muchos de sus miembros habían sido arrestados. Sin embargo, sabían que no todos los problemas estaban resueltos. Aún quedaban piezas por encajar y desafíos por superar. Con el grupo neutralizado, Valeria, Joaquín y Alejandro se tomaron un momento para reflexionar sobre lo que habían logrado. Aunque la situación no era completamente perfecta, el peligro inmediato había disminuido significativamente. Valeria sentía una mezcla de alivio y tristeza mientras miraba hacia el futuro. Con el grupo desmantelado y su vida en proceso de estabilización, Valeria, Joaquín y Alejandro comenzaron a planificar su nuevo futuro. Aunque los desafíos aún existían, el mayor peso había sido levantado. Valeria decidió que era momento de concentrarse en sus propios sueños y aspiraciones,
mientras Joaquín buscaba reconstruir su vida y su carrera. Alejandro, que había sido un aliado clave en esta lucha, decidió quedarse en contacto y ofrecer su apoyo continuo. Su amistad se había fortalecido durante esta crisis, y Valeria y Joaquín estaban agradecidos por su lealtad y valentía. Valeria comenzó a trabajar en proyectos que le apasionaban, utilizando sus habilidades para ayudar a otras personas a superar desafíos y encontrar su propio camino. Joaquín, por su parte, se dedicó a la música y a compartir su experiencia para inspirar a otros. Aunque el pasado no se podía borrar por completo, estaban determinados a construir un futuro mejor. La vida en el refugio había sido una etapa crucial para Valeria y Joaquín, y aunque el viaje había sido tumultuoso, habían aprendido lecciones valiosas sobre la fuerza, la amistad y la perseverancia. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que la vida continuaría presentando desafíos, pero también estaban seguros de que enfrentarían cualquier obstáculo con la misma valentía y determinación que les había permitido superar el pasado. Y así, Valeria y Joaquín comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, sabiendo que habían logrado algo extraordinario juntos y que estaban listos para enfrentar el mundo con una renovada esperanza y propósito. Valeria y Joaquín, ahora con una creciente sensación de paz, comenzaron a establecerse en sus nuevas rutinas. Valeria decidió abrir una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas a superar dificultades similares a las que ella había enfrentado. El proyecto tomó forma rápidamente, y Valeria estaba emocionada con la idea de usar sus experiencias para hacer una diferencia real. Joaquín, por su parte, encontró inspiración en su viaje para componer nuevas canciones. Empezó a presentarse en pequeños locales y a crear música que hablaba sobre superación y renovación. La música, para él, era una forma de expresar el dolor y la esperanza que habían marcado su vida. Mientras trabajaban en sus nuevos proyectos, ambos continuaron recibiendo apoyo de amigos y aliados. Alejandro, quien se había convertido en un amigo cercano, ayudó a difundir la organización de Valeria y participó en eventos para promover su trabajo. La relación entre los tres se fortaleció aún más. A pesar de los avances, el pasado no estaba totalmente enterrado. Un nuevo desafío surgió cuando uno de los miembros restantes del grupo, que había logrado escapar de las autoridades, comenzó a acosar a Valeria y Joaquín. Las amenazas eran claras y tenían el potencial de desestabilizar todo lo que habían logrado. Valeria, con el apoyo de Joaquín y Alejandro, decidió enfrentar el problema de frente. Trabajaron con las autoridades para asegurar protección y planear una estrategia para capturar al individuo. Las semanas siguientes fueron tensas, pero el equipo se mantuvo unido y determinado a proteger su nuevo comienzo. La operación para capturar al fugitivo fue meticulosamente planificada. Con la ayuda de las autoridades, Valeria, Joaquín y Alejandro participaron en la vigilancia y el monitoreo. Sabían que cualquier error podría comprometer la seguridad y el progreso que habían logrado. Finalmente, la operación culminó en una gran captura. El fugitivo fue detenido y llevado ante las autoridades, asegurando que no pudiera seguir amenazando sus vidas. El sentimiento de alivio fue palpable, pero también había una conciencia de que la seguridad seguía siendo una prioridad. Con el fugitivo fuera de la circulación, Valeria y Joaquín pudieron finalmente relajarse. Decidieron hacer un viaje a un lugar tranquilo para recuperarse de la tensión y celebrar sus logros. Alejandro se unió a ellos en el viaje, y juntos disfrutaron de momentos de tranquilidad y reflexión. Durante el viaje, Valeria y Joaquín hablaron sobre sus esperanzas para el futuro. Ambos estaban decididos a seguir adelante, construyendo una vida que reflejara sus valores y aspiraciones. La experiencia compartida había fortalecido su vínculo, y estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. De vuelta en Buenos Aires, la organización de Valeria floreció, recibiendo reconocimiento y apoyo de la comunidad. Joaquín continuó con su música, ganando fama y respeto por su talento y la profundidad de sus composiciones. Alejandro también encontró su propio camino, contribuyendo al éxito del grupo con su apoyo incondicional. Juntos, habían logrado superar el pasado y construir un futuro prometedor. Valeria y Joaquín miraron hacia el horizonte con optimismo, sabiendo que, a pesar de las dificultades, habían encontrado la fuerza y la esperanza para comenzar de nuevo. La historia de su amor y superación se convirtió en una inspiración para muchos, y el corazón de Buenos Aires siguió latiendo al ritmo de sus sueños realizados.